Según el borrador del acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, el primer punto de la mesa de negociaciones será la política agraria. Este es uno de los temas que históricamente la organización ilegal ha utilizado para argumentar su accionar criminal y terrorista. Sin embargo, las condiciones actuales han llevado a un nuevo enfoque, donde el grupo de las FARC también habría cedido en sus pretensiones. En el acuerdo programático de las FARC de 1993, como en el borrador del documento tras los encuentros exploratorios entre el gobierno y el grupo terrorista en La Habana, Cuba, el componente más importante es la llamada política de desarrollo agrario integral. En los planteamientos del grupo criminal, la distribución de la tierra y el manejo de la economía son puntos que tienen el mayor despliegue. Entonces proponían la nacionalización de los sectores estratégicos como el energético, las comunicaciones, los servicios públicos, la infraestructura y llegaban a establecer que el 50% del presupuesto nacional estaría destinado a la inversión social, educación, salud, empleo y vivienda, entre otros. El componente social no desaparece de la agenda del grupo criminal, pero queda reducida a 6 puntos tras lo acordado en La Habana, Cuba. Primero, acceso y uso de tierras, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y zonas de reserva. Segundo, programas de desarrollo territorial. Tercero, infraestructura y adecuación de tierras. Cuarto, desarrollo social. Quinto, estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios y crédito. Y sexto, seguridad alimentaria. Este será el primer punto que desarrollará la mesa de negociación una vez sea instalada. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ya ha avanzado en políticas para el agro, como la llamada Ley de Tierras, que está lista para operar en Colombia. Por el lado de yo diría de la extrema izquierda, ¿quién se opone a esto? La propia guerrilla, porque les estamos quitando sus argumentos, les estamos quitando sus banderas. El borrador del acuerdo también establece las condiciones para las negociaciones que darían inicio en las próximas semanas en Oslo, Noruega. Cada delegación podrá contar hasta con 30 participantes por el gobierno y por las FARC, respectivamente, pero en la mesa de diálogo solo participarían 10 integrantes por comitiva. Las reuniones serán privadas y contarán con mecanismos de difusión para comunicar los avances del proceso. Uno de los principios rectores de la mesa de negociación será que nada está acordado hasta que todo esté acordado. General Harold Bedoya, uno de los logros, quizá de las banderas del gobierno anterior, es que justamente la inversión extranjera vino a Colombia a raíz de que había seguridad en zonas antes tomadas por el grupo terrorista de las FARC en Colombia. ¿Cree usted que la inversión se va a afectar en Colombia en un marco de las negociaciones donde todo aún es incierto? Bueno, no se nos olvide que el ELN, el grupo que organizó Fidel Castro, que lo ha entrenado, que lo ha cuidado y que todos los días los estimula desde Cuba, inclusive ahora que tienen a Cuba como la ciudad, pues, o el país que va a coordinar todo esto. Ellos han vivido de la extorsión a toda la empresa, dijéramos, privada petrolera. Cuando fueron derrotados militarmente por el ejército allá en Anorí, Antioquia, no quedó ni uno, a excepción de los Vázquez Castaño, que están en Cuba todavía, se metieron por Venezuela y empezaron a extorsionar la empresa, la Occidental allá, la Occidental, y de eso han vivido. Las FARC han vivido toda su historia o de la extorsión o del secuestro o del narcotráfico. La experiencia que yo viví en los Llanos Orientales y como comandante del ejército es que si el negocio del narcotráfico, o sea, los cultivos, los laboratorios, los insumos, todo lo que se produce en todos los antiguos territorios nacionales se acabara, habría una gran producción agrícola en Colombia. Desafortunadamente estos grupos terroristas, como las FARC, por ejemplo, tienen a todas estas comunidades, llámenlas indígenas, campesinos, colonos, inclusive gente que viene de Medellín, del Valle, de Antioquia, sí, trabajando en sus propios laboratorios. El resto es un sofisma, distracción, es una mentira para ellos presentarle al mundo algo que ellos creen que se debe hacer, pero que en el fondo no les interesa. Señor Porque Medellín, el día que se acabe sí, la droga en Colombia, los cultivos, desaparecen las FARC.
No se nos olvide eso. Se nos acaba el tiempo. Señor Medellín, ¿por qué cree usted que las FARC están hablando de una reforma, de una repartición de tierras, cuando ellos son los que gran parte del territorio colombiano lo han ocupado en cultivos de narcotráfico? Yo creo que ellos están apuntando en un asunto que es central. Y la tierra es un tema no solamente de discusión con las FARC, sino también de discusión con el tema paramilitar. Y de muchos narcotraficantes convertidos en paramilitares, eso no nos podemos olvidar. Son gente que tienen unas grandes extensiones de tierra, que se perdió su productividad, que dedicaron eso a la producción y al desarrollo de la economía de la cocaína, y en ese escenario me parece que puede ser sana esa discusión para el país. Esa discusión sobre la tierra, en donde no solamente el problema es un problema de despojo, sino un problema, como ha mostrado el ministro Juan Camilo Restrepo, un problema de absoluta voracidad de actores privados que se han tomado por distintas formas las tierras en Colombia. Creo que es sano esa discusión, darle la discusión a eso. Tenemos en gran parte no un empresariado agrícola, sino un rentismo agrícola, y tenemos también muchísimo narcotráfico y muchísimas operaciones ilegales sosteniendo a las actividades en la tierra en Colombia. Expresidente Uribe, usted ya nos había hablado sobre las posibilidades de esta reforma agraria, pero quiero finalizar con esta pregunta que no puedo dejar pasar. Parece ser que la reelección del presidente Juan Manuel Santos quedó en las manos de lo que las FARC cumpla en la mesa. Yo a ese tema no me refiero. Lo que sí me parece muy grave es, el presidente Santos dijo ayer en Cotelco, que qué tal si le suena la flauta. Poner al país en este albur es de inmensa gravedad. Uno no puede jugar con el país. Pero mire, miremos la política agraria, la ley de tierras. Yo tengo discrepancias con el ministro Juan Camilo Restrepo por la ley de tierras, pero se aprobó en el Congreso. A mí lo grave que me parece es ir a resolver el tema agrario con un grupo narcoterrorista como las FARC. Si vamos a quitarle, el país ha definido, sin tener que consultarlo con los actores terroristas, que hay que quitarle la tierra al narcotráfico, al paramilitarismo, a la guerrilla. El país hace mucho rato adoptó la legislación de extinción de dominio. Nuestro gobierno la modernizó, la hizo expedita. No se necesitaba la legislación de tierras. Démosle la tierra, doctor Pedro Medellín, al narcotráfico, a los paramilitares, a la guerrilla. En eso venía nuestro gobierno. No discutamos la política de tierra con un grupo terrorista como la FARC. Y la inversión extranjera. Miren todas las afectaciones recientes, por ejemplo, a los campos petroleros, a los oleoductos, a las torres de energía. Eso afecta a la inversión. Sin embargo, al país hay que quitarle la falsa idea de que la inversión es igual a la inversión extranjera. Esta cifra, el año pasado Colombia pudo tener una inversión total de 80.000 millones de dólares, cuando empezó nuestro gobierno 22.000. Pero de los 80.000 del año pasado, 13.000 fueron de inversión extranjera, 67.000 de inversión local. Sí. La creatividad de los colombianos para invertir, superar pobreza, crear empleo de buena calidad, la afectan estos procesos de sometimiento del Estado al terrorismo. Se nos agotó el tiempo, señor expresidente Álvaro Uribe, desde Medellín, Colombia. Quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Gracias, Jason, a usted, a sus compañeros, al doctor Pedro Medellín y al general Harold Bedoya. Buenas noches y muchas gracias. Muy amable, señor Pedro Medellín, director del programa de América Latina del Centro Internacional de Toledo para la Paz en Madrid, España. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jason, y a ustedes también al general en retiro Harold Bedoya, excomandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, ex candidato presidencial. Muy amable por darnos su posición. Gracias, Jason. Muchas gracias. Y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter a @ntn24, también a @segurizatiNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.